Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado, cuando en Profundidad de Campos tenemos un invitado especial en esta jornada, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José María Osa Santa Cruz. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, Sergio, muy contento de estar aquí en Profundidad de Campos. Nos había costado agendarlo, así que desde ya vuelvo a quedar a disposición suyo para este y para todas las entrevistas que puedan ser de interés suyo. Es una muy buena instancia, conozco mucho TV Senado por razones obvias, así que estoy muy agradecido. Ministro, menos mal que le tocó el cumpleaños un día domingo y pudo celebrarlo, ¿o no? Así es, pues, tal cual. Pero fue una linda celebración. Claro que Eh, siempre en estos cargos ni el cumpleaños se celebra tanto, pero sí tuvimos un buen momento. Bueno, el 12 de septiembre precisamente era domingo. Usted ha ocupado varios cargos de responsabilidad en la administración pública, fue subsecretario de Justicia, también en algún momento fue subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, en fin, y tuvo otras responsabilidades también. ¿Qué responsabilidad lo deja a usted más satisfecho, más contento? Bueno, en el primer gobierno del presidente Piñera, en el último año y medio, tuve el honor de ser director nacional del CERNAC. Eh, y tal vez por nostalgia quisiera recordar esa época como un gran recuerdo. La verdad que se trató un momento en que el Servicio Nacional del Consumidor tuvo mucho vuelo. Me recuerdo casos como La Polar, Corona, ITES, Dillon, presentamos la demanda contra las farmacias por los daños de la colusión, y lo recuerdo como un tiempo en que la juventud, tenía 32 años, me daba mucho brío, mucha fuerza, mucha convicción, y recuerdo además que fueron las primeras entrevistas, los primeros tiempos, ¿no es cierto?, estar a la exposición pública. Así que guardo con especial cariño esos tiempos. ¿Y cuál ha sido la más difícil? Exactamente esta en este momento. Bueno, la Secretaría General de la Presidencia es un cargo fundamental porque es el vaso comunicante del gobierno, en este caso del presidente Sebastián Piñera, con el Congreso Nacional. Y ahí tenemos Cámara de Diputados, senadores, distintas tendencias políticas, intereses también diversos. ¿Cómo se logra congeniar, como dirían en el campo, una situación de esta naturaleza? Porque por una parte se necesita la empatía, pero por otra parte también los argumentos, las razones para fundar las iniciativas del gobierno para que sean aprobadas en el Congreso. Bueno, desde la perspectiva más personal, ¿no es cierto?, los atributos que uno debiera tratar de encontrar, eh, tal vez cuando ya no esté, podría hacerlo con un más subjetivo, pero siempre voy a recordar que un lado de oposición, cuando llegué como subsecretario de la presidencia, me dijo: te conozco como subsecretario de Justicia, tienes que tener mucha más paciencia, tienes que ser más zen, tienes que tener más capacidad de escuchar al otro. Y yo ese primer consejo me lo tomé bastante en serio, y siento que desde la perspectiva del al menos a mí me ha permitido tener, como decías tú, una empatía, una paciencia, que a veces hay cosas detrás de eso que no necesariamente son malas. Uno logra esa empatía y la paciencia. Y yo creo eso sí siempre, Sergio, sobre todo cuando se es minoría en el Parlamento, sobre todo en tiempos difíciles como estos, luego el 18 de octubre de 2019, luego durante esta pandemia, cuando se es minoría, parto por lo obvio, hay muchas menos chances de ganar, hay muchas más chances de tener que ceder, pero uno siempre tiene que incluso salir siempre por la puerta de arriba con la argumentación y las razones. Estoy recogiendo tu segundo punto que tú decías: empatía, las razones, la argumentación. Y en ese sentido yo creo que uno tiene que tener ciertas convicciones y saber explicarlas de manera intelectualmente honesta, de manera directa, de manera sincera, de manera preparada, jurídicamente preparada, y en todos los aspectos, no solo los jurídicos, cosa que si no consigues los votos, cosa que cuando eres minoría ocurre, por supuesto, tu performance es muy digna, porque has explicado bien las cosas, no has querido hacer triquiñuelas intelectuales,
y te has mantenido apegado a algo que a veces se echa de menos, que yo lo llamo la honestidad intelectual. Y así uno, aun cuando a veces salga derrotado, vuelve tranquilo a la casa y creo que ha dejado además en los otros una buena imagen. Ahora, usted tiene vasos comunicantes dentro del gobierno que son muy importantes, por ejemplo, con el ministro de Hacienda, que es el hombre de la billetera fiscal, pero al mismo tiempo con el ministro de Interior y al lado o más arriba al presidente de la República. Cuando le va mal en el Congreso, ¿usted lo llama o él lo llama? Eh, hay veces que alcanzo yo a llamarlo primero, pero me ha Ya, pasado que me ha pasado que todavía estoy mirando la pantalla y ya el teléfono puede estar sonándome, pero más allá si yo alcanzo a llamarlo antes o no, es cierto que él quiere tener una información prácticamente en tiempo real, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en el Congreso, pero hay veces que él me ha pillado antes llamándome que yo a él. ya, pero nosotros sabemos que el presidente de la República es impetuoso, tiene mucha energía, pero de repente yo creo que pierde la paciencia también, ¿o no? Lo que pasa es que el presidente tiene una gran capacidad de trabajo que uno no siempre es capaz de seguir. Pero eso no es un problema de él, es un problema de uno. Y eso yo nunca he visto que se traduzca en impaciencia. Por supuesto que el presidente de la República le preocupan las cosas y uno puede notarlo preocupado, muy interesado, con muchas ganas de saber cómo se van resolviendo las cosas, dando muchas instrucciones, eso de todas maneras. Y la verdad que en los momentos difíciles, que a mí si usted quiere más personales en lo profesional, yo siempre he contado con su apoyo, con su llamado, con algún regalito que me ha mandado para subir el ánimo o ha bajado de arriba a mi oficina, ¿no es cierto?, a darnos un palmotazo en la espalda. Así que en los momentos difíciles, en los momentos que uno podría decir que él podría estar más impaciente o eventualmente enojado, siempre he encontrado una palabra de apoyo. Oiga, y bueno, la Cámara de Diputados tiene que ser más compleja porque son 150 los parlamentarios contra 38 que hay en el Senado. Eh, ¿Qué pasa cuando le toca a usted enfrentar a los parlamentarios de sus bancadas, de las bancadas de gobierno, RN, la UDI, Evópolis, y se desordenan así como estos cursos numerosos que de repente se ponen medios peluzones y hacen desorden y no hay cómo controlarlos? ¿Cómo los llama al orden usted? A ver, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado a veces hay desórdenes. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que, y lo digo con mucho cariño, lo que pasa es que en tiempos difíciles como estos, en tiempos electorales como estos, se producen a veces diferencias, tensiones, a veces los incentivos no son los mismos que tienen los gobiernos, que tienen que cuidar una determinada responsabilidad, ser cuidadosos con el gobierno que venga, sea cual sea, que no son necesariamente los incentivos que pueden tener todos los parlamentarios. Entonces uno tiene que llamarlos al orden entre comillas, al orden, digamos, con mucha persuasión, con una invitación a seguir confiando en las ideas por las cuales eligieron a este gobierno, más allá de las cosas que han ocurrido, por supuesto, y que han cambiado tanto la agenda luego de que llegamos nuevamente al gobierno, invitándolos a algo que yo creo que ha ido agarrando a dos cosas, un cierto vuelo. Yo siento que la gente está valorando, los votantes están valorando no solo el beneficio que le pueda provocar una política pública o una medida, también están valorando la consistencia, también están valorando el que haya una determinada línea que es flexible, pero en definitiva igual tiene un alma, que tiene Y yo creo que esa es la mejor manera de tratar de persuadir, ¿no es cierto?, a los parlamentarios. Y un segundo aspecto, yo creo que también para tratar de, como dice usted, ordenar al curso, ayuda mucho invitarlos a que no hay mejor manera de sacar votos que sacar buenos proyectos. Usted ve que la agenda legislativa, por ejemplo, de seguridad, a pesar que la agenda legislativa se ha visto, si usted quiere, forzada por reformas constitucionales, por la postergación de las elecciones, en fin, por un montón de cosas que fueron ocurriendo, así todo hay una agenda, por ejemplo, la de seguridad, que ha ido avanzando de forma muy rápida en muchos aspectos, en ambas cámaras. Yo con la presidenta Muñoz, con la presidenta Proboste, con la presidenta Rincón, con ellas tres tuvimos una especie de acuerdo que ha consistido en que algún día de la semana ojalá veamos en las tablas proyectos que no nos dividen,
Por supuesto que hay una agenda legislativa que el gobierno va a seguir impulsando, que tiene que impulsar y en la cual uno ganará o perderá, ¿cierto? Pero también, y si uno pudiera, ¿no es cierto?, y que nunca salen en la prensa, hemos logrado avanzar muchos proyectos en que con todas las presidentas del Senado que le mencionaba, son proyectos en los cuales hemos estado de acuerdo. Proyectos relacionados a la protección, por ejemplo, que excluya a quienes abusan sexualmente de menores, no puedan optar a las rebajas de condenas, que no es lo mismo que la libertad condicional, ¿eh? Pero registros de ofensores sexuales, eficiencia energética, y así yo me atrevería a nombrar 10, 12 proyectos que van pasando y van avanzando y que a uno lo pueden dejar orgulloso cuando se va, pero que de todas maneras agregan mucho valor. El presidente de la República sorprendió a muchos con el matrimonio igualitario en su momento. ¿Usted se sorprendió o sabía? Estaba tratando a todo esto del Consejo Curso, acordándome que yo fui presidente de curso 3 veces y una vez del centro de alumnos. Y el curso era tan desordenado que había una especie de jefe de seguridad, que era elegido por todos nosotros. Elegíamos una directiva y un jefe de seguridad, porque la de avioncitos que volaban. Así que créame que lo que he visto en el Congreso ha sido siempre muy, muy compuesto. Yo creo que el clima en general es muy bueno. Respecto al matrimonio igualitario, se trata de una convicción del presidente de la República. Él siempre ha ido avanzando en la agenda de igualdad de derechos entre las personas del mismo sexo, heterosexuales, en fin. Y así avanzó en el acuerdo de bien común y luego lo ha hecho, ¿no es cierto?, en el proyecto de matrimonio igualitario. Y a su pregunta si yo sabía o no sabía, es una pregunta que no he contestado y por supuesto que no va a ser la excepción. Pero lo que sí le puedo decir es que el presidente recibe nuestra opinión y nuestra opinión, por supuesto, que fue entregada en su momento y respaldó firmemente la decisión que... En agosto de 2018 rechazó el veto al salario mínimo. En 2020 el Senado rechaza veto sobre de servicio básico. El mismo año el gobierno retiró el veto de tutela laboral. En 2021, en julio, la Cámara rechaza veto al sistema de garantía de la niñez. Septiembre 2021, Cámara rechaza el veto para el kinder obligatorio. 2021, en septiembre, Comisión de Trabajo del Senado rechazó el veto sobre el teletrabajo para cuidado de niños en caso de pandemia. En fin, todas estas situaciones se consideran derrota o se consideran accidentes que estaban previstos. ¿Cómo lo asume usted, ministro Osa? Yo quisiera, si usted me permite, hacer una precisión en algunos casos. El veto a servicios básicos, si bien se pierde, al ser un veto supresivo y no conseguirse la insistencia, no es ley en la materia. Entonces eso significa que el efecto del veto presidencial se produjo. Y eso ocurre también en el veto de teletrabajo, podría terminar ocurriendo. Yo celebro que el veto pro consumidor en la Cámara va avanzando, lo mismo respecto del veto del nuevo servicio para la niñez. Y respecto a lo que usted menciona, a ver, yo creo, y lo he dicho en la sala, yo creo que ha nacido una práctica que es muy nociva. Y que consiste en usar la admisibilidad del veto como una forma de rechazo del veto. La admisibilidad del veto siempre requiere que el veto mismo vaya en contra de las ideas matrices. Un veto supresivo, por ejemplo, jamás podría ser inadmisible. No. ¿Y por qué se hace? Se hace porque la admisibilidad se resuelve con una mayoría simple. Entonces, si se declara inadmisible con una mayoría simple, no es necesario buscar los 2/3 de la insistencia que producen el efecto, ¿no es cierto?, dependiendo de qué veto se trata. Esta práctica, yo la he dicho con mucha fuerza en la sala, es lo mismo que hizo la democracia cristiana con el presidente Allende. Cuando el presidente Allende presentaba al Congreso Nacional el listado de las empresas que quería nacionalizar, la democracia cristiana lo que hacía era declararlo inadmisible, a pesar de que era admisible, cosa que con una mayoría simple lograba bloquear esa lista de empresas a ser nacionalizadas. Por supuesto que tengo las más severas discrepancias con el gobierno de Allende, pero veo aquí también que se usa una mayoría simple para bloquear a una institución que es muy antigua. Ya Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, la rescataba. Si no me equivoco, en la Constitución del 25 existe el veto presidencial. Y lo que busca justamente es que la admisibilidad del veto la inadmisibilidad, perdón, sea tan restringida que apunta a que no se hicieran, ¿no es cierto?, a que el Ejecutivo no hiciera trampa a través de leyes misceláneas.
pero no es más que eso. Y yo creo que esto es importante porque se va a zanjar. Usted mencionaba el veto de garantías de la niñez. Ese veto, el rechazo de ese veto se encuentra en el Tribunal Constitucional, porque el gobierno presentó un requerimiento que fue declarado admisible la semana pasada, si no me equivoco, el jueves pasado, y esperamos que el Tribunal Constitucional resuelva dos cosas. Uno, lo que le describo, que es que se termine con esta práctica de hacerle el quite a quórums que podrán no gustar, que podrán parecer contramayoritarios como los 2/3 y que podrán cambiarse en una próxima constitución por la vía de un quórum simple. Otra práctica que está ocurriendo es que se modifica la naturaleza del veto y se dice esto no es sustitutivo sino que es aditivo. Entonces el efecto jurídico de su rechazo es muy distinto al otro. Y eso esperamos que lo saque el Tribunal Constitucional. Finalmente, ese requerimiento también va a resolver un asunto relacionado a que hasta la defensora de la niñez nos había apoyado, a pesar de que a veces tenemos diferencias con ella, en relación al rol preferente de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que ha faltado apego a la Constitución en algunos casos en estos rechazos, y usted bien dice, ¿han sido derrotas? Sí, han sido rechazos de vetos presidenciales, pero me quedo con la tranquilidad que no lo han sido con los quórums que de verdad contempla la Constitución para rechazar un veto. Ministro, usted es abogado, así que perfectamente podría sugerir a los integrantes de la Asamblea Constitucional que hagan un cambio en este sentido. ¿Qué cambio le sugeriría usted a la Asamblea? Yo creo que tiene que seguir existiendo el veto presidencial. Yo creo que tal vez la forma de no incurrir en la necesidad de una mayoría simple para evitar 2/3, tal vez modificar el quórum de la insistencia, que podrán ser 3/5, no lo sé, no es algo que he pensado, no me gusta inmiscuirme mucho en los contenidos, pero yo creo que la institución del veto presidencial debe existir, que los quórums de 2/3 o altos quórums son relevantes en la democracia y que su intensidad podrá conversarse con tal de que no se usen instituciones como la inadmisibilidad del veto para propósitos que no lo son. Si usted escucha las argumentaciones, se da cuenta que lo que se está argumentando es en contra del veto, pero no de que sea inadmisible. Y en ese sentido me pilla un poquito en fresco como para poder hacer una propuesta, pero es algo que lo he buscado en todos los libros que existe en tramitación legislativa y está muy poco explorado, así que ahí hay una alternativa para hacer una propuesta el día 12 de marzo. Oye, ¿y qué pasa en el Senado, en la Cámara de Diputados? Usted seguramente tiene algunos parlamentarios que le resultan más permeables a su pensamiento, a las ideas del gobierno, y con ellos usted trata de establecer un primer contacto. ¿Es así o no? Lo que pasa es que como uno va tanto, esto es muy dinámico, uno está conversando de varias cosas con varias personas a la vez. La verdad que además con algunos uno crea verdaderos lazos de amistad, no necesariamente la coalición de uno. Uno es más distante a veces de alguien de la coalición de uno, es muy íntimo de otro, y lo mismo en la oposición. Así somos los seres humanos, tenemos mejor sintonía con algunos que con otros. Siempre yo menciono ahí el rincón del cigarrillo, que nos une a algunos, ¿no es cierto?, de forma aleatoria, y ha ido haciendo que nos vayamos conociendo mucho. Pero sí, uno siempre tiene que partir por casa, siempre hay que partir por tratar de convencer a los propios, sin nunca descuidar a la oposición, nunca dejar de oírla, por supuesto, nunca dejar de abrirse a aceptar las modificaciones a las iniciativas, pero es verdad, uno siempre tiene que partir por los propios. Y a veces saber que uno no necesariamente es siempre el mejor interlocutor en una materia, tal vez otro diputado puede conversar mejor con un diputado que uno, en fin, hay veces que las cosas se consiguen sabiendo quién puede convencer a quién, que necesariamente pensando que uno lo va a hacer. Ya, pues, ¿con quién es más cercano en la oposición? Pues en la Cámara y en el Senado. Cuéntese que si yo le digo de quiénes soy más cercano en época electoral, lo primero que van a hacer va a ser retarme para decirme no me ayude tanto, compadre. Ya, ahí está la clave, ¿eh? Claro, porque ahora todo esto significa que... ¿Pero usted cree que la gente está tan preocupada de toda esta situación, de quién es más cercano a quién, cuál es el que me cae mal, cuál es el que me cae bien? No. Lo que pasa es que trato de no mencionarlos tanto, porque al final la amistad tiene mucho que ver con
con eso, pero en la sala se me ve frecuentemente cruzando de un lado a otro, no es tan difícil ir viendo de quién uno es más amigote. Lo que sí le puedo decir es que, así como le destacaba un consejo que me dio un diputado de oposición cuando llegué a la SECPRES, también le puedo rescatar un comentario que dice relación con esta materia que me hizo un senador de oposición, que me dijo, mira, me decía, pucha, que eres simpático, no te conocía, en fin, no te hemos tomando mucho respeto, en parte porque nos da la impresión que eres una buena persona, que no queréis pasarnos gato por liebre. Y me dijo lo siguiente, me dijo, con personas como tú, que vienen de un origen tan acomodado, que es cierto, pasa que uno tiene un prejuicio, y el prejuicio es alto, que con muy poco es mucho. Entonces, yo vi en eso al principio un piropo, y la verdad que de eso, personas como yo, me pasó en el CERNAC, muchas personas pensaban que por mi origen, había hecho, no iba a ser necesariamente un actor muy combativo, y se equivocaron. Bueno, aquí hay veces que también han llevado una gran sorpresa con uno, viendo que más allá de los orígenes, más allá de los privilegios, uno sigue siendo uno más y quiere ser uno más, y tratar al otro como un igual y con mucho precio. Hacemos una pausa con el ministro Juan José Osa, secretario general de la Presidencia, militante de Renovación Nacional, aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, y volvemos en un instante con usted que nos sigue a través del canal del Senado y también de redes sociales. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con el ministro Juan José Osa, secretario general de la Presidencia de la República. Ministro, usted habló en delante de las familias acomodadas, que usted reconocía que pertenecía a ese grupo, pero la experiencia en la vida, alguna vez escuché yo a un ministro del gabinete del presidente Sebastián Piñera que dijo, oye, yo no tenía idea que existía la pobreza en esta dimensión. Bueno, ¿a usted no le ha pasado eso? No me ha pasado. Por supuesto que siempre hay realidades que uno tiene que tratar de revisitar para no olvidarse por qué está aquí. A veces a uno le puede pasar, mira, ha pasado un tiempo en el cual de tanto hacer política, de tanto el gallito aquí, el gallito allá, necesito nuevamente empaparme de por qué hacemos las cosas. Y eso es algo que tal vez a todos quienes estamos en esta actividad nos falta, porque a veces el tiempo nos pilla. Pero la realidad es de conocerla. Yo en mi familia, más allá del origen, digamos, de cada uno, siempre se ha entendido que los privilegios no son para pasarlo bien, ¿no es cierto? Sino que para invertirlos y compartirlos con el prójimo. Y eso explica que muchas personas de mi familia tengan vocación pública, hayan dedicado su vida al servicio público de una u otra manera. Siempre hay distintas maneras de hacerlo, no se requiere necesariamente ser parlamentario, ser ministro, no. Se puede aportar desde los centros de estudio, y eso ha estado siempre muy presente. Y con esto me refiero de forma muy concreta a su pregunta, es decir, no solo hemos estado empapados de discusiones, de un marco, si usted quiere, teórico sobre las cosas, sino también de la realidad misma. Y hemos conocido la pobreza. No la hemos vivido, no la hemos sufrido, por supuesto, pero sí la hemos conocido y estamos muy conscientes de la profundidad que tiene. Es más, yo siempre oía en mi casa, Sergio, una frase que era, ¿por qué cuando hablábamos de política, de agendas, digamos, de candidatos, de partidos, por qué pareciera ser que están dando todos por sentados que la pobreza ya no existe? Yo creo que en algún minuto, cuando la clase política se da cuenta que quienes más votan son lo que se ha denominado como clase media, que dicho sea paso es un concepto que yo también critico, tal vez nos olvidamos de los más pobres y empezamos a considerar
que habiendo recursos que no son suficientes para toda la sociedad, la focalización era un pecado, y yo creo que en eso hemos perdido un poco la perspectiva. No hay que olvidar que cuando uno va recorriendo Santiago, la región metropolitana, la periferia, las regiones, siguen habiendo campamentos, siguen habiendo villas que se construyeron hace 30, 35 años y que ya están en malas condiciones. Y además, y esto porque ya me embalé, ¿no es cierto?, en el análisis, disculpe Sergio, yo creo respecto de la clase media también, no es una pobreza de olla común como las conocimos, ¿no es cierto?, en el pasado. No es la pobreza de la migración campo-ciudad, de la unidad popular, de los años 80, de la erradicación de campamentos de los 90, ok, pero sigue siendo una forma de pobreza, aun cuando sea una vivienda social, aun cuando exista un mayor acceso a tales y cuales prestaciones, es una nueva forma de pobreza. Y en ese sentido yo creo que... Pero hay muchos campamentos en Chile todavía, ¿no? Claro, es que yo le decía eso, o sea, yo decía dos cosas. Primero, hemos olvidado la pobreza en circunstancias que hay muchos campamentos y que por la pandemia más han aumentado. Pero también quería decir otra cosa, que aun cuando hay menos y se ha avanzado en muchas cosas, se denomina clase media a un segmento que yo creo que es una nueva forma de pobreza. Con esto lo que quiero decir es que no nos tiene que satisfacer que ya no son pobres porque tal y cual índice, porque tal y cual ingreso, porque eso es medir la pobreza un poco como se hacía antes. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de eso. Es muy importante lo que dice usted, ministro, que esta situación de pobreza que tiene que ver con la inequidad, ¿no es cierto? La CEPAL, la FAO han destacado esta situación que se vive en nuestro país, igual que en otros países de América Latina, pero en Chile particularmente tenemos esa situación, pero a contrario censo, usted en algún momento conoció seguramente la información que se publicó que los más ricos en el país habían aumentado su riqueza en un 73%, o sea, una situación que para muchos nos sorprendió, pero era parte de la realidad. ¿Cómo se resuelve esa ecuación de que la gente que más tiene en algún momento, vía impuestos u otro mecanismo, pueda de alguna manera compartir su riqueza, que se paguen mejores salarios, por ejemplo, porque los salarios que se pagan en Chile son muy precarios y eso es parte de las pensiones que son tan bajas? Esa es la realidad que tenemos hoy día. Entonces, ¿usted piensa que tiene que haber algún mecanismo y cuál sería para resolver esa ecuación? Porque si vamos a seguir así, avanzando por todo el siglo XXI, ¿no? Vamos a tener conflictos como el estallido social, por ejemplo, por mencionar un caso, ¿no? Que fue muy, muy grave, digamos, para la sociedad chilena por diversas razones. Pero ¿cómo se resuelve la ecuación a su juicio? Yo quisiera partir por discrepar, Sergio, que la situación de nuestros países versus otros, como los que usted mencionó, o en Latinoamérica, sea una situación peor desde la perspectiva de la desigualdad o la superación de la pobreza. Y además quisiera señalar que este análisis que estoy tratando de profundizar sobre que hay una clase media que en realidad es un nuevo tipo de pobreza, yo creo que es algo que aplica a todos los países, porque todos los países hasta cierto punto se han ido desarrollando y han ido dejando atrás ciertas precariedades, pero haber dejado atrás esas precariedades no los transforma en haber abandonado la pobreza. Eso en el fondo es lo que quiero transmitir. Y yo creo que la desigualdad, se mide en el índice de Gini u otros, ha disminuido en Chile, y creo que para poder promoverla tenemos que llegar a un consenso sobre qué es la igualdad. Y en ese sentido, las sociedades tienen que tender a una mejor calidad de vida de las personas, tienen que atender, tienen que respetar, tienen que fomentar el mérito, por supuesto que tienen que ponerse en el lugar del más desposeído, pero sí hemos sacado una lección, y espero con esto contestar su pregunta, hemos sacado una lección que nos dio la realidad, ¿no es cierto? Que es que la desigualdad en sí misma tiene un valor asociado a la paz social. Y que en ese sentido, un poco la tesis, si usted quiere, más ortodoxa, que decía, mira, no importa cuánto suban los de arriba, porque si los de abajo suben mucho, suben harto, pues bien, todos ganamos. Eso es cierto desde la perspectiva, si usted quiere, de la calidad de vida de esa persona. Con lo que además no estoy diciendo que hayamos conseguido necesariamente eso, pero lo estoy... Sin embargo, las brechas de desigualdad, al final, el ser humano es el ser humano, y eso... Y la desigualdad efectivamente no ayuda a la paz social, porque la desigualdad lo que va produciendo es
son verdaderos sentimientos, ¿no es cierto?, muy entendibles, muy humanos en las sociedades, que nos ayudan a la paz social. Con esto no quiero decir que la desigualdad es necesariamente el principal problema que hay en el país. Sin duda es algo que hay que atender con mucha atención, pero también es bueno que tengamos un consenso sobre qué significa la desigualdad, para que el mérito, el esfuerzo nunca queden excluidos como algo que permite, por supuesto, seguir avanzando, tal vez más que aquellos que han tomado una decisión distinta. Es un tema muy complejo, uno a veces le da mucha pena, ¿no es cierto?, cuando, y doy un ejemplo, uno ve, no sé, a mí me tocaba el Ministerio de Justicia, por ejemplo, por temas del Sename o temas de Gendarmería, que eran servicios asociados, uno veía un cabro de 12 años fumando pasta base y te daba mucha pena. Y veías que su mamá, ¿no es cierto?, que tenía 23 años, 25 años, en fin, le fomentaba eso. Y veías una familia que en igualdad de condiciones había tomado una decisión completamente distinta. Y la verdad es que ambas situaciones son muy complejas, porque ¿cómo no vamos a ayudar a ese niño desposeído, a esa mujer adicta? No. Por otro lado, ¿cómo no vamos a ayudar a que haya más personas que tomen esa decisión a pesar de las adversidades? Es un balance muy complejo, y por eso es que tenemos que ponernos en el lugar de todos. Y en ese sentido entender la desigualdad como algo que es algo un poco más dinámico que un índice y que una medición. Bueno, en este momento el presupuesto está en la mesa de la Cámara de Diputados y en la mesa también de los senadores, y sin duda que un presupuesto, alguien dijo el otro día, es medio esquelético el presupuesto para el próximo gobierno, y va a tener que hacer, no sé, nudos en los cordones para poder resolver la ecuación de las necesidades que tiene el país. ¿Usted cómo ve esta discusión, este debate que se da en el Congreso, donde hay plazos que son bien precisos, digamos una caída del gasto público, por ejemplo, del 22,5%, son a casi 20.000 millones de dólares, ¿no?, si no me equivoco, lo que significan que se van a restar al presupuesto, a pesar de que el presupuesto en general tiene un alza que también es significativa? Entonces, ese problema, sin duda, ¿cómo se enfrenta frente a quienes podrían ser gobierno? Porque los que van a ser gobierno están en el Parlamento, ya sean de derecha, de centro izquierda, de izquierda, en fin, como usted quiera. ¿Cómo se enfrenta el problema? Yo creo que lo primero es destacar que todos los años pasa esto. A nosotros se nos decía que el gobierno, ¿no es cierto?, era mezquino con el ingreso familiar de emergencia, con el presupuesto del año anterior, y la verdad que nada es más fácil que gastar recursos si total no te vas a hacer cargo del problema posterior. Pero eso no es lo responsable. Y en consecuencia nosotros hemos estado pensando siempre en un próximo gobierno, a pesar de que obviamente hay estrecheces que están reflejadas en la ley de presupuesto, pero han quedado 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno, y la verdad que si usted me dice, bueno, es que está disminuyendo mucho respecto a qué, mucho respecto a un año y a 2 años, pero particularmente donde se ha gastado prácticamente como nunca en la historia por la pandemia. Entonces, naturalmente que lo que se ha gastado en materia de ingreso familiar de emergencia, mes a mes, y en otras políticas que han llevado la deuda pública casi un 35%. Cuando tú has hecho uso de los fondos soberanos, la verdad es que naturalmente que lo que ocurre el próximo año, que esperamos que no haya cuarentena, que hayamos recuperado los 2 millones de empleos, naturalmente que es menos. Y es hacia allá, hacia donde hay que avanzar, hacia volver a la rigurosidad fiscal que ha caracterizado este país y que desde el año 90, ¿no es cierto?, y con más precisión un poco más adelante, ha permitido que el país sea un país muy responsable de la perspectiva de las finanzas. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Tenemos que seguir conversando con los parlamentarios y hacerles ver que son años muy difíciles, que se nos juntó una crisis social y una crisis y una pandemia nunca vistas antes en la historia de nuestro país en tan poco tiempo, ¿no es cierto? En los años 20 pasaron esas dos cosas durante una década. Aquí se nos juntaron en 2 años y hemos gastado muchas veces siguiendo lo que los parlamentarios nos han pedido. Ahí está el caso de los mínimos comunes, el ingreso familiar de emergencia, aumentar la cobertura, y eso produce un efecto. Y ese efecto es que se aumenta la deuda y en consecuencia el próximo año hay que adoptar ciertas medidas propias de la estrechez. En resumen, Sergio, pienso que no se puede, por un lado,
pedirnos extender tanto la billetera frente a esta pandemia y al mismo tiempo pretender que la próxima ley de presupuesto fuese expansiva. Sencillamente la matemática no da. Ahora, yo creo que para un gobierno como el del presidente Piñera en estas circunstancias, con pandemia, con una serie de problemas sociales, a usted que es el vaso comunicante, como decía al comienzo de esta conversación entre el Ejecutivo y el Congreso, esto es como el tenista, tiene que paletear en distintas direcciones. Y otra de las direcciones importantes ahora, sustantiva, es la Convención Constitucional. Y ahí usted seguramente ha escuchado las quejas que yo he escuchado también, en el sentido de que el gobierno es restrictivo en materia del apoyo para que la Convención Constitucional pueda tener un buen desarrollo. Por ejemplo, leía hace algunos días en un sitio web que hacía 3 meses que los asesores de los constitucionalistas no estaban recibiendo remuneración y estaban ahí algunos no pagaban el arriendo de la casa, otros en fin, todas estas cosas humanas que ocurren en una familia lo estaban impactando aquellos que prestan apoyo a los 155 constitucionalistas o 154 ahora. ¿Cómo se resuelve esa situación? Porque han tenido conversaciones, el vicepresidente Baza, la presidenta Loncón han dicho que hay buena disposición, pero ¿cuándo se amarra esto para que definitivamente fluya y ya se están escribiendo las primeras letras de la nueva Carta Fundamental? A ver, lo primero es señalar que el presupuesto de la Convención fue acordado con el Congreso Nacional en la ley de presupuesto anterior. Y fue acordado en función de la operación de la Convención. Naturalmente que todavía no teníamos ni siquiera miembros electos en la Convención como para pensar en algunos ítems que hoy están siendo requeridos. Lo segundo es que cuando se nos pidió este suplemento, respecto de la operación, que son 700 millones de pesos adicionales, fueron entregados a los pocos días. Es decir, la operación siempre ha estado garantizada. No es correcto que haya estado ejecutado el 80% del presupuesto. Eso no es real. Hoy día lo explicamos con todo detalle en la subcomisión mixta de presupuesto. Tampoco es correcto que los recursos fueran a durar hasta el mes de septiembre. Eso también lo explicamos en la subcomisión mixta. Lo que está ocurriendo es una diferencia sobre un tema particular y específico, que es que se nos están pidiendo montos de dinero que originalmente eran 1.700 millones para asesores y viáticos. Y la verdad es que, a nuestro juicio, y la propia convención se fijó en 4 millones de pesos, ¿no es cierto?, sus asignaciones en un reglamento provisorio. Pero la discusión que viene ahora es, bueno, pero cuando la Constitución dice que se pueden fijar sus asignaciones a secas, ¿significa eso, y aquí habrán dos posturas, que se pueden fijar cualquier asignación? Con lo cual no estoy criticando necesariamente el monto que se fijaron, pero podrían ser 60 millones de pesos por cada uno. Yo creo que todos sabemos que no. Y en consecuencia, ¿a qué conclusión te lleva eso? A que naturalmente que las asignaciones tienen que estar dentro de un marco presupuestario. Y un marco presupuestario como los que están rigiendo tantas instituciones, es un marco presupuestario de cierta estrechez. A nosotros, a partir de un determinado momento, empezaron a llegarnos una serie de listados de asesores con determinados montos, y lo que ha dicho la Dirección de Presupuesto, y la SECPRES también, en esto el gobierno es uno solo, hemos dicho, mire, ok, sentémonos a conversar. Ha habido una negativa primero, pero se ha dicho, explíqueme mejor, propóngame alguna reasignación. Estos son años muy difíciles, pero no se ha cerrado la puerta para nada, porque entendemos que la Convención puede requerir la ayuda de terceros. En el Congreso existen asesores, pero ha sido una conversación en la cual lo que hemos dicho es, a ver, bajemos la pelota, pongamos la pelota en el piso, veamos bien los montos, veamos de dónde salen, veamos bien qué es lo que se requiere, y yo creo que eso, a su pregunta, Sergio, se deberá solucionar en los próximos días. Es una buena noticia para la Convención Constitucional, que está trabajando en función de escribir la nueva Carta Fundamental, y donde es muy positivo que estén representados todos los sectores políticos y nadie pueda, digamos, establecer verdades absolutas, porque incluso hay entendimientos que significan un avance y que corresponde, digamos, a la representación de toda la sociedad chilena. Pero hay un punto, ministro, que me parece importante, que ha estado en la agenda ya hace algunas semanas, que dice relación con la migración, especialmente venezolanos que han llegado a nuestro país, y que se transforma en un problema tan grave como el que vimos hace algunos días allá en Iquique, en una acción xenófoba muy dura, muy fuerte, donde quemaron coches de guagua, otros elementos en seres como carpas, colchones inflables, qué sé yo.
toda esa situación, sin duda que es tremendamente dolorosa para mucha gente, pero hay otras personas en el país que eso lo aplauden y lo consideran que es positivo. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno frente a un cuadro de esta naturaleza? Porque en algún momento el presidente le dijo, miren, Cúcuta, vengan para acá, y con todas las normas que se especificó en su momento, pero la gente tampoco tiene acceso a esa información más fina. Y frente a la desesperación con el gobierno de Maduro en Venezuela, donde hay problemas económicos, donde hay problemas sociales, donde hay problemas políticos, la gente busca los mejores lugares que se le presentan ante sus ojos. Así una parte ha ido a Estados Unidos, otros para Chile, pasando por Colombia, por Perú, por Ecuador, en fin, una situación muy, muy terrible, muy dramática, ¿no? A ver, lo primero, efectivamente hemos visto escenas muy tristes, muy dolorosas, que tenemos que condenar con mucha fuerza, que tenemos que investigar, que tenemos que perseguir, que no habíamos visto, por lo menos mi generación, y que obviamente nos golpean y tenemos que condenar. Y tenemos que hacerlo todos. Afortunadamente no he visto líderes políticos apoyando cosas de ese tipo. Hay distintas visiones sobre qué tan laxo es con la migración, pero hay países donde hemos visto derechamente líderes políticos que favorecen acciones tan tristes y dolorosas como las que vimos y que, como le digo, tenemos que condenar. Es un problema muy complejo donde también tenemos que todos contribuir y condenar la migración irregular. Tenemos que no solo ver un aspecto del tema de la migración, que obviamente es muy relevante, que el tema de derechos humanos que comentábamos, pero también tenemos que ser firmes en condenar las bandas de tráfico de personas que existen. Correcto. Tenemos que favorecer que se respete el control, que se respete la legalidad. Y yo quiero decir que usted bien lo decía, el presidente cuando hizo un llamado en Cúcuta, nos hizo un llamado a que vamos a recibir a los hermanos venezolanos que sigan la forma, por algo hicimos una ley de migraciones, ¿no es cierto? Una forma de postular, una forma de traer a tu familia, una forma, en ese sentido, yo creo que también ayudaría mucho a frenar este fenómeno, que la clase política condene con la fuerza que merece el régimen de Maduro, que es una dictadura que persigue a sus ciudadanos. Yo creo que contribuiría mucho que la clase política ayudara a que los venezolanos no se vean obligados y forzados a escapar de su propio país por las condiciones en las que viven, por las condiciones de persecución, por las condiciones económicas, por las condiciones sociales a las que son sometidos. Yo creo que aquí en el fondo lo que hay que querer es hacer las cosas bien, pensando en el ser humano, pensando en las distintas culturas, pensando en ayudar al otro, pero también pensando en las familias chilenas que de repente se ven, ¿no es cierto?, como pasó en Colchane, superadas por un cierto flujo de migración. Entonces yo creo que es un tema muy complejo. Yo creo también que hay que atender, por ejemplo, que han llegado muchas personas de Venezuela que escapan del régimen de Maduro, como usted describía, pero hay otras que no necesariamente vienen de Venezuela, pero sí son venezolanos y han estado algunos años en otros países, y lo que son es que son víctimas de un engatusamiento, ¿no es cierto?, para venir a Chile. Y Chile aplicó la vacuna universal, ha recibido a los hermanos extranjeros. Puede parecer natural que algunas personas que estén en lugares distintos al país quieran estar en Chile, así que la invitación es a combinar, por un lado, siempre empatizar con el dolor, por el otro, entender que la migración irregular es algo que tiene que terminar y que para eso hay una nueva ley y que para eso hay que seguir la ley. Tercero, condenar los regímenes antidemocráticos que generan verdaderas corridas de personas que muy legítimamente salen escapando de esos gobiernos. Así que yo creo que si todos queremos contribuir a la paz social, queremos contribuir a que el tema migratorio se encauce debidamente, debiéramos pensar en esas tres cosas a la vez, porque si alguna de esas tres patas no está firme en la mesa, es muy difícil. Ministro, se nos pasó volando el tiempo, pero de todas maneras, no me conteste que no lo he pensado. Dígame francamente, ¿piensa postular al Senado algún día, a la Cámara de Diputados? Lo pensé cuando tenía algo así como 22, 23 años, ya tengo 42 y lo tengo completamente descartado, a pesar del inmenso cariño que le tengo no solo a muchos parlamentarios, diputados y senadores, sino a la función parlamentaria. Le tengo un gran respeto, pero yo creo que no es lo mío en
en este momento. Son compromisos que además tienen a 4 años, a 8, conveniente de dejar aquí la vida pública, si eso es lo que en definitiva el 12 de marzo me indica el corazón. Además falta tiempo y lo que sí le puedo decir es que hay un pensamiento que me ha estado aquejando, ¿Sí? que es eventualmente echar de menos este cargo, porque si usted me ve sentado ahora, uno dice, pero ¿cuál es la parte en la que uno está disfrutando? Estamos a 1000, nos pegan por aquí, nos pegan por allá, ¿para qué somos tan masoquistas? Pero dicen que el 12 de marzo se echa de menos y eso es algo que espero que no me ocurra. Ministro, le damos las gracias por conversar con TV Senado en profundidad de campos. Ha sido un agrado con usted conversar en esta ocasión y además queremos agradecerle que haya destinado un tiempo de su intenso trabajo para dialogar con nosotros. Al contrario, Sergio, muchas gracias y ojalá pueda repetirse. Y a usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado en profundidad de campos, le decimos hasta la vista.